iniciaremos el Journal Club del mes de marzo. Mi nombre es Carlos Daniel Castelón Munguía, soy residente de segundo año del Hospital Manuel Cárdenas de la Vega y en este caso hablaremos sobre las buenas prácticas urodinámicas. Los objetivos es conocer las guías, identificar estudios urodinámicos, los puntos de calidad, artefactos comunes y con esto mejorar la calidad, la reproducibilidad y la utilidad clínica. Hablando de los antecedentes históricos, ya 2000 años antes de Cristo sabía que había registros de la incontinencia urinaria en escritos sumerios. Heidenheim en el siglo XIX ya había hecho la medición de la primera presión intravesical. En el siglo XX ya existía la medición de estudios tanto invasivos como no invasivos, pero sin el estándar claro para realizar los mismos. Fue hasta el 2002 que la Sociedad Internacional de Continencia hizo el primer informe para normar estándares de calidad para la realización de los mismos. En este primer informe se enfocó sobre la descripción de los estudios más comunes, la flujometría, sistometría y llenado y estudios de presión-flujo. En esto se discutieron aspectos básicos como la configuración y la fiabilidad de los equipos, verificación de señales de control para la calidad y la identificación y corrección de artefactos presentes durante el mismo. En el 2016 se realizó el segundo informe de la Guía Internacional de Continencia, agregando medidas de control de calidad, agregando la calibración de equipos, preparación del paciente y una validación del software, con la finalidad de garantizar unos registros más confiables. La definición de buena práctica aerodinámica se basa en tres componentes elementales. El primero es una indicación y selección apropiada de las mediciones y procedimientos a realizar. Número 2, mediciones precisas con un control de calidad de datos y documentación completa. Y el tercero, que sea un análisis exacto y un reporte crítico de los resultados. Un checklist pre-aerodinamia es tener una buena historia clínica del paciente, estudio de laboratorio, gabinete, diario miccional y explicar una información clara al paciente sobre un estudio a realizar. Hablando del registro miccional, este nos va a reportar una frecuencia, volumen y sintomatología del paciente con un registro mínimo de 3 días. Los estudios de primera línea que vamos a tener que requerir son el examen general de orina, ultrasonido vesical con la medición de la orina residual y una uroflujometría libre. Las indicaciones del estudio es identificar la disfunción presente en el paciente de almacenamiento, vaciamiento o mixta, demostrar elementos de la fisiopatología del tracto urinario inferior que van a explicar los signos y síntomas presentes, permitir la predicción de las consecuencias sobre la disfunción del tracto urinario inferior y su afección en el tracto urinario superior y comprender las razones de fracaso a tratamientos previos. Un estudio no invasivo, principal, un examen general de orina, esto nos va a ayudar a descartar algún proceso infeccioso que no esté condicionando los síntomas del paciente. Otro estudio no invasivo es el ultrasonido vesical con la medición de la orina residual, esto con el fin de determinar la capacidad sistométrica vesical, valorar si presenta alteraciones anatómicas ya sea propias de la vejiga o alguna alteración del tracto de salida. Otro estudio es la uroflujometría. Esta se tiene que realizar en una posición cómoda para el paciente y en una habitación donde sea privado, simulando el día a día del paciente. El flujo urinario normal, se va a generar por la relajación del componente vesical pasivo y contracción del componente activo. Esto va a crear una curva suave en forma de arco, una alta amplitud y un descenso gradual, como se muestra en la gráfica. El flujo urinario normal, va a ser dado por una alteración entre el componente vesical activo y pasivo. Esta alteración va a generar cambios en la curva que va a plasmar en la gráfica. Como en la gráfica de la izquierda se observa la curva en color rojo, aumento y descenso rápido, dada por la hiperactividad del detrusor. La de color verde es observada en un flujo normal. La línea punteada de color morado se observa en una disinergia esfínter-detrusor, dada por los cambios de flujo, el aumento y el descenso que va a presentar. La línea de color amarillo, una línea aplanada de meseta, característica de una obstrucción uretral, y la línea punteada de color negro se observa en hipoactividad del detrusor, que estos aumentos, estos picos que va a presentar es por el pujo o el esfuerzo abdominal que va a presentar el paciente. En el flujo urinario normal también se pueden presentar unos cambios rápidos, que estos no van a ser característicos o fisiológicos en un estudio. Ya sea por un cambio en la resistencia del tracto de salida o cambio en la fuerza impulsora, por una contracción o relajación del esfínter, el piso pélvico, pujo abdominal, o estas condiciones también sean por la modificación extracorpórea entre el chorro y el embudo. Hablando de la exactitud de los uroflujómetros, estos se van a encargar de medir el volumen por unidad de tiempo del chorro urinario externo, en este caso, ya sea mililitros por segundo. Esta puede variar entre el tipo de uroflujómetro, el procesamiento de señal. En 1984 ya había recomendaciones estándares, con una medición mínima de un Qmax de 0 a 50 mililitros segundo, un volumen de 0 a 1000, una constante máxima de tiempo de 0.75 segundos y una exactitud del 5%. En esto también puede haber cambios o modificaciones, ya sea en la densidad urinaria, que puede variar entre un 3%, y hablando de medios de contraste, radiológicos pueden cambiar hasta un 10% la medición. Otra alteración del flujo urinario pueden ser alteraciones neurógenas, miógenas, la disinergia, detrusor esfínter, la capacidad vesical menor de 150. Hablando de una consideración técnica, se tiene que hacer con una capacidad mayor de 150. Se tiene que hacer una suavización de los datos para hacer el reporte. Y siempre que hagamos el reporte, primeramente reportar el Qmax, premiccional y la orina postmiccional. Los estudios urodinámicos invasivos, hablaremos de la cistometría de llenado y del estudio presión-flujo.
Hablando de la sistometría de llenado, esto va a medir la relación de la presión y volumen de la vejiga durante el llenado. Esta va a comenzar al iniciar la irrigación y va a finalizar cuando se otorgue el permiso o el paciente ya tenga el deseo o una vez alcanzando la capacidad sistométrica vesical. Durante este estudio se van a obtener la medición de estos tres valores: la medición de la presión abdominal, la presión vesical y la presión del detrusor, que esta va a ser la resta de la presión vesical menos la presión abdominal. Una medición alterada se pueden presentar ya sea un catéter mal colocado, doblado o fuga de solución alrededor del catéter. Para la medición de las presiones ya hay estándares, una que es la altura de referencia, que es sobre el borde superior de la simplicis del pubis, y la presión de cero, que se tiene que calibrar a la presión atmosférica circundante. Para la medición de las presiones, en la presión vesical se va a utilizar una sonda de 6 French doble vía, en la cual tiene un flujo máximo de 30 ml minutos, y se va a ajustar la bomba a este flujo o probar el flujo máximo del calibre utilizado. En la presión abdominal se va a utilizar un catéter balón insuflado del 10 al 20% para no generar errores en la lectura. Este debe ser una velocidad de difusión de 10 a 100 mililitros minuto, dado las guías, y la presión abdominal ya sea medida vía vaginal o estomal, pero preferentemente medirla en la región rectal. Los requerimientos mínimos para la sistometría es tener 3 vías de medición, 2 de presión y 1 de flujo, visualización y almacenamiento de los datos, medición del volumen infundido y vaciado, visualización clara de las escalas en tiempo real, y en las especificaciones técnicas mínimas recomendadas es una presión de 1 a 150 centímetros de agua, un flujo de 0 a 50 y un volumen de 0 a 1000. Para el registro, la presión de máximo 50 centímetros de agua por centímetro y un flujo de 10 mililitros segundo por centímetro. El tiempo va a ser dado de 1 minuto, 1 centímetro o 5 segundos por milímetro en la fase de llenado y 2 segundos por milímetro durante la fase de micción. En la fase de llenado, la vejiga debe almacenar la orina a baja presión y no debe de contraerse involuntariamente. Una vez que se alcanza la capacidad sistométrica vesical o se desea el vaciamiento voluntario, la presión intravesical aumentará por contracción propia del detrusor. En esta fase se tienen que plasmar la primera sensación, el primer deseo, que es de los 150 a los 200 centímetros cúbicos, el deseo miccional normal de 250 a 400 y la urgencia miccional, y deben ser plasmados. Durante la fase de llenado, la adaptabilidad vesical es la relación entre el cambio de volumen vesical y la presión del detrusor, volumen entre presión, y esto se va a medir en mililitros centímetros de agua. Lo normal es de 46 a 124. Cuando es menor a 20 ya podemos decir que se considera que es una adaptabilidad deteriorada. Hablando de la hiperactividad del detrusor, esta se va a asociar con urgencia o incontinencia urinaria de urgencia durante el estudio, y esta va a ser una observación hemodinámica en la fase de llenado que puede ser espontáneas o provocadas con el esfuerzo. Hablando de las recomendaciones, este estudio tiene que realizarse de forma interactiva con el paciente, se tiene que realizar una infusión fisiológica, se tiene que reconocer los patrones normales y anormales, artefactos en caso de que estén corregirlos, y el cumplimiento de los controles de calidad, como la tos cada 50 mililitros infundidos, los valores normales de la presión cuando está sentado de 5 a 20, de 14 a 40 y de 30 a 50 cuando está en decúbito, centímetros de agua, y una presión del detrusor del 0 al 10. Hablando de esto, esta es la identificación de un artefacto. Después de alcanzando la capacidad sistométrica máxima, se observa una curva negativa en la presión del detrusor. En este caso, si hubiera sido identificado, se hubiera podido detener o corregir esto para tener un estudio de calidad. Otro parámetro a evaluar es el Flow Rate Control Zone. En condiciones normales no tiene que existir retraso medible. Lo normal es de 0.2 a 2 segundos. En las mediciones extracorpóreas también existe un retraso por el cierre de la uretra y el final del flujo. En la fase de vaciamiento, en el estudio de la presión-flujo, esto nos va a proporcionar la valoración de la contractibilidad vesical y la resistencia del tracto de salida. Una función contráctil normal del detrusor es la micción normal, resultante de la contracción continua y adecuada del detrusor, que condiciona un vaciamiento completo de la vejiga en un tiempo normal. En la hipoactividad del detrusor, este se va a definir como la contracción y o duración reducida que resulta en un vaciamiento vesical prolongado o incapacidad para lograr el vaciamiento completo dentro de un tiempo normal. Hablando de un detrusor contráctil, es la ausencia de contracción demostrada en el estudio. También se puede presentar cuando el paciente menciona que no es una orina considerable, como él lo hace habitualmente, y se le define como una incapacidad situacional para orinar como de costumbre. Nos va a ayudar para evaluar la actividad del detrusor, ya sea normal o alterado, y la resistencia de la salida, esté obstruido o no. Esto va a identificar 3 condiciones fundamentales. Cuando está la presión del detrusor baja y el flujo alto, podemos decir que es normal. Cuando está la presión del detrusor alta y el flujo bajo, podemos decir que está obstruido. Cuando está la presión del detrusor baja con flujo bajo, podemos decir que es una hipoactividad del detrusor. En esta fase vamos a obtener el Qmax, valores normales en hombre, mayor de 15 mililitros segundo, en mujeres mayor de 25 mililitros segundo. La presión del detrusor máxima de 60 a 40 podemos decir que es normal, centímetros de agua, de 60 a 80 que está obstruido y menor a 30 que es hipocontráctil. Existen nomogramas que nos van a ayudar para valorar la obstrucción del tracto de salida, en este caso el de Boyd, que es la presión del detrusor máxima menos 2 Qmax. Un Boyd mayor a 40 podemos decir que está obstruido, menor a 20 no obstruido y de 20 a 40 que es un resultado equívoco.
También el índice de contractibilidad vesical, este se va a obtener con la presión del detrusor máxima más 5 Qmax. Y este se va a clasificar así: mayor a 150 va a tener una contractibilidad fuerte, de 150 a 100 una contractibilidad normal y menor a 100 una contractibilidad. Por último, un checklist final al finalizar el estudio es ver que las señales de presión sean confiables, que la prueba de tos sea correcta, que el llenado sea fisiológico, identificación propia de los artefactos, una misión representativa y que los síntomas se hayan reproducido durante el estudio con el paciente.